Dios les bendiga de nuevo en este día con nuestro discipulado bíblico en casa. Hoy estaremos de nuevo en el libro de San Juan. Estamos ya en el capítulo 11 y estaremos meditando desde el versículo 45 hasta el versículo 57 de este capítulo 11, con el tema el complot para matar a Jesús. Vamos a ver lo que nos dice nuestro tema de hoy. Dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. O sea, muchos que vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. O sea, los judíos. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, su sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. O sea, el sumo sacerdote dijo: no penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. O sea, él estaba aquí diciendo que le convenía que un hombre muriera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Dice el 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se presentaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes, los fariseos, habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestasen para prenderlo. Pues como vemos aquí, es el evento donde quieren apresar a Jesucristo, porque ellos vieron las señales y tenían temor de que el pueblo se fuera tras Jesús, y por esto ellos trataban de matar, o sea, de primero apresar a Jesucristo, pero en realidad ellos eran los que estaban destinados a darle muerte a Jesucristo. Recuerden, hay algo importante en este tema, y es que la voluntad de Dios en Jesucristo se iba a cumplir. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que Jesucristo viniera a esta tierra, naciera de una mujer y del tronco de David, que recuerden que José
era descendiente de David, por eso se cumplía todo al pie de la letra, lo que la palabra del Señor había dicho antes. Y vemos que Jesucristo vino a esta tierra para hacer la voluntad de Dios y era morir en la cruz del Calvario por todos nosotros, para que a través de esa muerte en la cruz, de esa sangre derramada, todos tuviéramos acceso a estar en la presencia del Señor. Cuando venimos a Jesucristo, se abre la puerta, porque Él es la puerta para nosotros poder llegar, acceder a la presencia majestuosa de Dios. Jesucristo es el único camino. Y aquí vemos algo especial que nos ministra, cómo el sumo sacerdote de ese año profetizó que Jesucristo habría de morir por la nación, o sea, por la nación completa, pero en realidad fue por todo el mundo. O sea, él lo que profetizó fue la muerte de Jesucristo, pero en su contexto. Entonces, ¿cómo vemos aquí? Que los principales sacerdotes, o sea, personas, la gente del pueblo judío, los que no creyeron, pues se estaban uniendo para apresar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta era la voluntad de Dios, de que el final de la vida de Jesucristo en esta tierra fue su muerte. Y esa muerte ya aquí vemos cómo va transcurriendo todos los episodios que conducen a que se cumpla la voluntad de Dios, que era la muerte de Jesucristo. La voluntad de Dios fue que Él muriera en esa cruz por ti y por mí. Y algo especial que es importante ver cómo a Jesucristo los mismos que debieran de haber estado con él, que eran los religiosos, los fariseos, los principales sacerdotes, porque si Jesucristo venía de Dios y ellos eran representantes de Dios, pues lo más era que ellos se unieran a Jesucristo. Pero en lo natural vemos que ellos no lo hicieron así, sino que estaban tratando de destruir a Jesucristo. Por eso cuando nosotros nos vemos en situaciones de que personas dentro del pueblo de Dios nos atacan, nos agreden a veces, es porque Dios lo permite para que la voluntad de Dios se cumpla. A veces tenemos que pasar situaciones. Miren cómo Jesucristo tuvo que pasar muchas vicisitudes de personas que no estaban de acuerdo con él y lo que querían era hacerle daño, mientras otras no, pero esas personas estaban siendo permitidas por Dios. ¿Para qué? Para que se cumpliese su palabra. A veces vemos obstáculos, vemos cosas que se presentan, pero es para que la gloria del Señor se manifieste. Y a veces tenemos ataques de los de adentro y no interpretamos porque lo vemos en lo natural. Y realmente hay cosas que suceden para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Así que cualquier cosa que estemos pasando, vamos a orarle al Señor para que el Señor se nos revele. Y si es algo del enemigo, pues se destruya. Pero a veces hay cosas que vemos que están sucediendo y decimos, pero que ¿por qué me pasa esto a mí? Porque estoy en la voluntad perfecta del Señor, y realmente es porque dentro de esa voluntad perfecta está ese cuadro. Por eso vemos que Jesucristo pasa situaciones muy difíciles. Después vamos a ver qué tan difícil fue esa muerte, gloria al Señor, pero tuvo que andar escondida, gloria a Dios, porque muchos querían prenderle. Y vemos aquí en el 46 como dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos, o sea,
de los que habían presenciado la muerte, la resurrección de Lázaro, fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. O sea, unos se convirtieron y otros fueron a los principales sacerdotes y fariseos para decirle, miren lo que está haciendo. Entonces, esto era realmente le afectaba negativamente a Jesucristo, pero estaba dentro del plan de Dios. Estos, a pesar de que vieron la resurrección, un poder maravilloso de Jesucristo, donde Lázaro resucitó, pues vemos el otro cuadro o el otro episodio que es este que estamos viviendo, donde ya Jesucristo viene y los mismos judíos, unos están con él y otros se van en contra de él y van y tratan de hacer un complot para tomar preso a Jesucristo. Pero todo esto está dentro de la voluntad del Señor, o sea, de la voluntad permisiva del Señor, porque era necesario que Cristo padeciera para que nosotros hoy pudiéramos tener lo que tenemos, la libertad, la sanidad a través de Jesucristo, la vida eterna, que es lo más importante de todo. Esa vida eterna que cuando morimos sabemos que vamos a un lugar especial y ese lugar es el cielo, gloria a Dios. Así que a ponernos fuerte en cada situación, porque sabemos que la voluntad perfecta, el propósito de Dios, si estamos en Dios, si estamos en Jesucristo, la voluntad de Dios se cumplirá por encima de todo. Gloria al Señor. Dios te bendiga.